Mi familia se negó a financiar mi empresa de ciberseguridad por darle todo a mi primo para su hotel, pero ahora que él quebró y yo soy millonario dicen que mi empresa es el negocio familiar. Bienvenido a mis historias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like, eso me ayuda a llegar a más personas. ¿Qué harías si tu familia te dijera que no tienes lo necesario para triunfar, pero luego, cuando lo logras sin su ayuda, se atribuyen todo el mérito? Mi nombre es Mateo. Tengo 34 años y crecí en una familia de emprendedores exitosos. Mi padre tenía varios negocios de bienes raíces, mi madre era dueña de múltiples edificios, y mis abuelos fueron quienes iniciaron todo este imperio familiar. En mi familia existe una regla no escrita: o heredas algo y no lo arruinas, o creas tu propio imperio. Yo quería lo segundo. Desde los 14 años descubrí que tengo talento para la tecnología. Fue cuando, accidentalmente, hackeé el servidor de mi escuela para borrar mis reportes de detención. Sí, lo sé, no fue mi momento más ético, pero me di cuenta de algo: soy bueno en esto. Estudié ciencias de la computación, me obsesioné con ciberseguridad, encriptación, programación. Después de graduarme, tuve una visión clara: abrir mi propia empresa de ciberseguridad. Tenía un plan de negocio sólido, investigación de mercado, proyecciones financieras. Solo necesitaba capital inicial para rentar una oficina, contratar un pequeño equipo y comprar el equipo necesario. Entonces fui con mis padres. Les presenté todo: gráficas, estudios de mercado, mi pasión. Les pedí un préstamo, no un regalo. Un préstamo que devolvería con intereses. Y ellos me dijeron: Mateo, te amamos, pero no creemos que tengas lo necesario para manejar un negocio. Mi padre me dijo que ser buen programador no te hace buen empresario. Que manejar un negocio implica gestionar cuentas, empleados, pérdidas, todas esas cosas aburridas. Y según ellos, yo simplemente no tenía esa chispa. Para ellos, invertir en mí era tirar el dinero a la basura. No voy a mentir. Eso dolió. Pero no iba a rendirme. Un mes después, mi primo Sebastián se casó. Una boda enorme, lujosa, 3 días de celebración. Y ahí, junto a la mesa de buffet, escuché algo que me rompió el corazón. Sebastián se acercó a mis padres y les dijo: Tío, tía, gracias de nuevo por creer en mí y ayudarme con los fondos para mi negocio hotelero. No lo hubiera logrado sin ustedes. Me quedé congelado. Ellos le dieron dinero a Sebastián, para un hotel. Pero a mí, su propio hijo, me dijeron que no valía la pena el riesgo. Salí de ahí con una excusa tonta porque me sentía traicionado. No por Sebastián, sino por mis padres. En él confiaron. En mí, no. Mientras estaba sentado afuera de la fiesta, procesando todo esto, mi abuela me encontró. Mateo, ¿qué haces aquí solo? Y ya sabes cómo son las abuelas. No puedes mentirles. Así que le conté todo. Ella solo escuchó. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. A veces la gente ve potencial en otros porque ven una versión de sí mismos en ellos. Es posible que tu padre vea una versión joven del mismo en Sebastián. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres diferente, y eso no es malo. Al día siguiente, mi abuelo me llamó. Me pidió que fuera a verlo. Cuando llegué, fue directo al grano. Tu abuela me contó lo que pasó. Quiero que sepas algo. Yo empecé mi primer negocio con nada más que una camioneta vieja y un préstamo de mi tío. Todos pensaron que iba a fracasar. Pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque alguien creyó en mí. Entonces sacó su chequera, escribió algo, y me lo entregó. No voy a decir la cantidad exacta, pero digamos que no era dinero de bolsillo. No era todo lo que necesitaba, pero era suficiente para empezar. Suficiente para hacer realidad mi sueño. Intenté no llorar, pero mi abuelo solo me abrazó y dijo: haznos sentir orgullosos. Con el dinero de mi abuelo, puse manos a la obra. Contacté a mis 2 mejores amigos, Roberto y Andrés. Juntamos nuestros ahorros y rentamos una oficina pequeña y horrible en la peor zona de la ciudad. Pero era nuestra. Los primeros 2 años fueron brutales. Trabajábamos 14 a 16 horas al día, prácticamente sin descanso. Vivíamos de fideos instantáneos y café de máquina. Nuestro primer gran cliente fue una empresa financiera mediana que había sido hackeada. Reparamos sus sistemas, recuperamos sus datos y evitamos futuras brechas. Ese proyecto nos dio suficiente dinero para mudarnos a una oficina mejor. Poco a poco, empezamos a ganar tracción. El boca a boca funcionó. Conseguimos clientes más grandes. 4 años después, abrimos nuestra segunda oficina en otra ciudad. 1 año más tarde, una tercera. Ya no éramos un startup improvisado. Éramos una empresa real.
Hace 5 años, finalmente estuve en posición de devolverle el dinero a mi abuelo. Fui a su casa con un cheque, con intereses incluidos. Pero no me detuve ahí. Les compré una casa nueva. Nada extravagante, pero cómoda, en un vecindario que siempre habían amado. Ver sus caras cuando caminaron por su nueva casa fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Mientras mi negocio prosperaba, el hotel de Sebastián no. La pandemia aplastó la industria hotelera, y su hotel nunca se recuperó. Mis padres le dieron aún más dinero para ayudarlo. Pero a pesar de todo, el hotel eventualmente cerró. El fin de semana pasado celebramos el 50 aniversario de bodas de mis abuelos. Como ellos son literalmente la razón de todo lo que tengo, no escatimé en nada. Renté un salón hermoso, contraté catering de lujo, banda en vivo. Invité a todos, familia, amigos, vecinos. La fiesta fue espectacular. Pero entonces, escuché a mi padre hablando con un amigo. Cuando su amigo dijo que debería estar orgulloso de mí, mi padre respondió hablando sobre valores familiares, y cómo su apoyo y guía me pusieron en el camino correcto. También mencionó cómo mi empresa es, prácticamente un negocio familiar ahora. ¿Perdón? ¿Qué? Durante toda la noche seguí escuchando fragmentos así. Siempre supimos que haría algo grande. Lo apoyamos en cada paso. Es lo que hacemos como familia, nos respaldamos mutuamente. Miren, no esperaba que mis padres se arrodillaran y se disculparan con lágrimas. Pero que se atribuyeran el mérito de algo que activamente rechazaron apoyar. Eso no estaba bien. Intenté disfrutar el resto de la noche, pero estaba furioso. Así que cambié mi discurso. Originalmente había planeado algo simple y emotivo. Pero después de todo lo que escuché, no podía dejarlo pasar. Empecé con un tono ligero, con bromas sobre cómo su matrimonio era más viejo que Internet. Pero luego me puse serio. Abuela y abuelo no solo construyeron una vida juntos. Construyeron un legado de amor, confianza, y lo más importante, de fe en las personas. Cuando yo tenía un sueño y todos los demás me cerraron la puerta en la cara, ellos la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Y todo lo que tengo hoy se lo debo a su fe en mí, cuando nadie más la tenía. Hice una pausa. Mis padres me miraban con sonrisas congeladas en sus rostros. Así que esta noche quiero proponer un brindis por abuela y abuelo, las únicas 2 personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es de ellos. Y de nadie más. Mi abuela estaba llorando. Mi abuelo tenía esa sonrisa orgullosa y tranquila que siempre tiene. ¿Y mis padres? Sonrisas forzadas. Dientes apretados. 15 minutos después del discurso, mi padre me encontró junto a la mesa de postres. Básicamente me estaba gritando. ¿Qué demonios fue ese discurso? Intentabas humillarnos frente a todos. Humillarlos, le dije. Solo dije la verdad. Ustedes no creyeron en mí. La abuela y el abuelo sí. Mi mamá se unió. No tenías que ventilar los problemas familiares frente a todos. Nos hiciste quedar muy mal. Entonces mi padre dijo, actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, buena educación. ¿Cómo te atreves a hacernos ver como villanos? Y ahí perdí la compostura completamente. ¿Saben qué? Ustedes no creyeron en mí. Tenían el dinero, pero se lo dieron a Sebastián para su hotel sin pensarlo 2 veces. Y cuando fracasó, le dieron aún más. Pero cuando yo vine con mi idea, me dijeron que no era material de negocios. El salón quedó completamente en silencio. Todos nos miraban. Sebastián, el del hotel fallido, bebía su copa incómodamente en una esquina como si quisiera desaparecer. Mi padre me señaló con el dedo. Estás siendo un desagradecido. Desagradecido, grité. No, no soy desagradecido. Solo estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Miré a mi alrededor y vi a mi abuela mirándome con una expresión suave y triste. No decepcionada, solo triste. Ahí fue cuando me golpeó la culpa. No dije otra palabra. Solo me di la vuelta, salí del salón, y me fui. Esa noche no dormí. Repetía la discusión una y otra vez en mi cabeza. La mañana siguiente recibí un mensaje de mi abuela. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Mateo, te amamos mucho. Por favor, no te sientas mal por lo de anoche. Te entendemos. Pero eso realmente no me hizo sentir mejor. Pensé que las cosas se calmarían. Que tendríamos una conversación de adultos. Pero no. Mis padres decidieron ir a lo nuclear. Empezaron a esparcir rumores.
Primos me escribieron preguntándome si era cierto que había manipulado a mis abuelos para que me dieran dinero. Una tía me envió un mensaje diciendo que estaba decepcionada de cómo usé las emociones de mis abuelos. Llamé a mi abuela de inmediato. Ella me dijo, no te preocupes por lo que digan los demás. Nosotros sabemos la verdad y eso es lo único que importa. Pero yo no podía ignorar que mis padres estaban por ahí creando una narrativa retorcida. Llamé a mis padres. ¿Qué demonios le están diciendo a todos? ¿Por qué la gente me llama diciendo que manipulé a la abuela y al abuelo? Mi mamá respondió, bueno, ¿no lloraste con ellos? ¿No los hiciste sentir mal por ti? Eso es manipulación. No estaba llorando con ellos, dije. Les estaba contando mi situación. Se llama tener emociones. Mi padre habló de fondo. Puedes interpretarlo como quieras, Mateo, pero todos te ven por lo que realmente eres ahora. Perfecto, dije. Digan lo que quieran. Estoy harto de intentar explicarles. Y colgué. Durante la siguiente semana, los rumores solo empeoraron. Un familiar dijo que escuchó que amenacé con cortarles el contacto a mis abuelos si no me daban dinero. Otro dijo que me jactaba de haberlos manipulado. Era absurdo. Pero cuando la gente que te importa empieza a creerlo, deja de ser gracioso. Finalmente, les envié un mensaje a mis padres. No puedo seguir con esto. Han decidido esparcir mentiras, y no puedo seguir intentando convencerlos de lo contrario. Voy a alejarme de esta relación por ahora. Los amo, pero no puedo dejar que esto me siga lastimando. Y eso fue todo. Los bloqueé en redes sociales. Dejé de responder a familiares que claramente solo buscaban chisme. Pasó el tiempo. Y entonces, el mes pasado, mi abuelo falleció. Murió mientras dormía. Fue pacífico, supongo. Pero igual me golpeó como un camión. En cuanto recibí la noticia, conduje directo a la casa de mi abuela. Se veía tan pequeña y frágil cuando entré, pero aún así logró darme una sonrisa débil y un abrazo. No creo haber abrazado a alguien tan fuerte en mi vida. Organizar el funeral fue difícil, pero necesitaba hacerlo por mi abuela. Mis padres también estuvieron ahí. Fuimos civilizados, pero había una tensión extraña en el aire. El funeral fue hermoso. Cientos de personas asistieron. Mi abuelo era una de esas almas genuinamente buenas, y ver cuántas vidas tocó fue abrumador. Intenté mantenerme firme durante los discursos, pero perdí la compostura a mitad de camino. Ahora, aquí es donde las cosas se complicaron. Mi abuelo no era increíblemente rico, pero tenía algunas propiedades, incluyendo una hermosa casa junto al lago. Es el tipo de lugar que verías en postales. Un muelle de madera, ventanas grandes con vista al agua, rodeada de árboles. Mi padre pasó mucho tiempo ahí de niño. Yo también tengo recuerdos de correr por el muelle, pescar con mi abuelo, asar malvaviscos junto a la fogata. Durante la lectura del testamento, los abogados empezaron a listar los bienes. Y luego llegamos a la casa del lago. Mi abuelo se la dejó a mí y a mi prima Carolina. Carolina es la hija de la hermana de mi padre. Es genial, alguien con quien me llevo bien. Pero en el momento en que mi padre escuchó las palabras, Mateo y Carolina compartirán la propiedad de la casa del lago, juro que vi cómo apretaba la mandíbula. No dijo nada en ese momento, pero su cara lo decía todo. Estaba furioso. Después de la lectura, se fue sin decirme una palabra. Durante los siguientes días, mientras estaba con mi abuela, mi padre me evitó completamente. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a organizar algunas cosas viejas de mi abuelo, ella se sentó conmigo. Me dijo, tu abuelo amaba mucho a tu padre, Mateo. Pero también vio cuán duro trabajaste, cuánto luchaste por demostrar tu valía. Quería que tuvieras algo que significaba mucho para él. Creo que sabía que me sentía culpable por toda la situación. Pero mi abuela dijo algo que se quedó conmigo. Tu abuelo no estaba tomando lados. Estaba eligiendo amor. Los amaba a ti y a Carolina, por eso quería que ambos tuvieran un lugar donde siempre pudieran sentirse cerca de él. La noche antes de volver a casa, me encontré con mi padre en la cocina. Él estaba preparando té, yo llenando un vaso de agua. Por un momento, todo fue silencio. Entonces habló. ¿Sabes? Esa casa del lago se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que sería nuestra. Todavía lo es, papá, dije. No voy a venderla. No voy a convertirla en una propiedad de renta. Sigue siendo nuestra. No respondió. Solo revolvió su té, dejó la cuchara, y se fue. Y entonces, mi padre me demandó. Decidió que la casa del lago le pertenecía a él, a pesar de que mi abuelo claramente se la dejó a Carolina y a mí. Empezó a aparecer en mi casa sin avisar, exigiendo que le diera la casa. Cuando me negué,
Empezó a amenazar. Luego llegaron los documentos legales. El equipo de abogados de mi padre me envió documentos acusándome de obtener la casa de manera ilícita y exigiendo que se la entregara. Alegaba que era su herencia, no mía, y que yo había manipulado a mi abuelo para que me la dejara. Es ridículo, ¿verdad? Mi abuelo claramente dejó la casa a Carolina y a mí. La demanda debería haber durado bastante tiempo, pero mi padre tenía buenos abogados, al menos en el arte de retrasar las cosas. Creo que esperaba que eventualmente tirara la toalla y le dijera que la casa sería suya. Pero no podía hacer eso de todas formas, porque también le pertenece a mi prima. Ni siquiera mi tía se unió a esta cruzada de mi padre. Y cuando mi abuela testificó que mi abuelo realmente quería que yo la tuviera, no pude bajar los brazos. Afortunadamente, el testimonio de mi abuela fue útil para el juicio. Mi padre no tenía nada. Absolutamente nada. Solo gastó una cantidad impresionante de dinero en abogados. Pero aquí está la parte buena. Además de llevar su retórica de que yo había manipulado a mi abuelo hacia la familia, también la expandió a más personas, al punto de que estaba afectando mi negocio. Así que jugamos una partida de ajedrez y lo demandamos por difamación y compensación por daños. Y gané. No sé el valor de la casa que el abuelo nos dejó porque no la hemos tasado, ya que no queremos venderla. Pero estoy seguro de que lo que mi padre perdió en abogados y lo que tuvo que pagar por mi demanda ha sido mucho más caro. Sí, hablamos de ese tipo de cantidades. Y esto es particularmente malo para mi padre, porque parte de su obsesión con la casa de mi abuelo no eran los recuerdos. Quería hacer dinero con ella. Pensaba conseguirla para venderla. Es decir, el cuerpo de mi abuelo ni siquiera estaba frío y él ya estaba peleando por la herencia porque necesitaba el dinero. ¿La razón? El dinero que le prestó a mi primo Sebastián, junto con los préstamos subsecuentes, lo dejó en una posición financiera delicada. Y la pelea conmigo la empeoró aún más. Aunque no puede culpar a nadie más que a sí mismo, porque él lo buscó. Podría haber usado el dinero que gastó en abogados para cerrar la deuda, y todavía habría tenido algo de estabilidad financiera. Mis padres tuvieron que vender su casa. Parte del dinero lo usaron para pagar mi demanda, y el resto para cubrir otras deudas. Han sido realmente afectados financieramente por esa mala inversión en Sebastián. Todavía tienen el negocio de mi padre, que según sé, es rentable. Sin embargo, ha estado buscando vender una parte para aliviar algunas deudas. Alguien en la familia sugirió que yo la comprara, para que el negocio se quedara en la familia. Pero tener a mi padre como socio no es una de las ideas más tentadoras en este momento. Además, no es una industria que me guste o en la que pueda aportar algo con mi conocimiento. Al menos sé que mi padre no tendrá dinero para seguir demandando por cualquier cosa que se le ocurra. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.